Este es el momento del mensaje. Gloria sea a nuestro Dios por siempre. Amados, hoy estamos aquí, el viernes estuvimos, ¿verdad? Fue algo improvisado por la causa que el hermano Miguel García no pudo venir, estaba enfermo. No acostumbramos frecuentemente, ¿verdad? Pero la gloria sea para Dios siempre. En esta hermosa mañana damos gracias a nuestro Dios que nos brinda la bella oportunidad de estar en este lugar con el propósito de hablar de su santa palabra. Así que, hermano Oscar Fermín, por favor, nos va a poner en la mano de Dios orando al Señor. Edificación de la iglesia, Señor, y para gloria y honra de tu santo nombre. Muchas gracias. En tu mano está, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Amados, en esta mañana, como decíamos, hermosa, ¿verdad? Y no solamente al decirlo, sino que realmente es hermosa. Porque cuando el pueblo de Dios se une adorando al Señor, es hermoso, ¿verdad? Y en esta mañana hemos traído un tema que lo creemos importante. Un tema importante porque todo lo que viene de Dios y se hace con amor es importante. Esperamos que este tema nos pueda ayudar. Cada vez que se dice algo desde aquí, el propósito primordial después de adorar a Dios es la edificación de la iglesia. Y ojalá que nos sirva para edificarnos y poder así ir creciendo en el Señor. Este tema lo hemos titulado El precio de la redención. El precio de la redención. Así hemos titulado este tema para la gloria de nuestro Dios. Quiero que vayamos, amados, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis en su capítulo 5, versículo 9, que nos enseña la Biblia de la manera siguiente. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Gloria a Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria sea a nuestro Dios. El precio de la redención. Buscando algunas informaciones y definiciones acerca de redención, mirábamos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, donde dice la definición de la siguiente manera. Lo define como rescate o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Lo define así: rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Hay otra también que lo define: comprar de nuevo algo que se había vendido. Comprar, rescatar de nuevo algo que se había vendido. Otra definición también se refiere a la acción de librar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o rescatar algo que se había
perdido o algo que se había extraviado o se había empeñado. Estas definiciones, amados, nos dan a nosotros un poco de conocimiento que es rescatar. Amados, yo quiero que vayamos al libro de Levítico. Levíticos en su capítulo 25, versículo 23. Yo quisiera que por favor, amados, ustedes saben mi problema visual, que haya un hermano que tenga un micrófono para que pueda ayudarme en la lectura, porque realmente la visión no está tan buena. Un hermano que tenga un micrófono para que por favor me pueda ayudar con la lectura. Queremos ir a Levíticos en su capítulo 25, versículo 23 en adelante. Levíticos, ¿quién tiene el micrófono ahí, hermano? Hay un micrófono Darío, por aquí. favor. Tenemos la lectura ¿Lo ponen? en pantalla. Levítico capítulo 25, versículo 23 hasta el 25, por favor. Dice la palabra de Dios así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Amén. Gracias, varón. Amén. Ahí vemos, aquí en cuanto a este mandato de Dios, había un mandato de que la tierra no podía venderse porque era de Dios. Pero había la forma de un rescate cuando alguien se veía en necesidad y tenía que vender la tierra. Tenía la oportunidad de rescatar un familiar cercano pagando el precio de lo vendido. Rescataba la tierra. Quiero leer el verso también 29 y verso 30, por favor. Quiero leerlo también ese verso para que veamos algo. Vamos a leerlo aquí, varón. Gracias, varón. Tenemos esta visión un poquito mejor en el celular. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poseer, otra vez, redimir, De poderse redimir. de poderse redimir. Entonces, había esta oportunidad de un año cuando usted vendía una casa. En la tierra que Dios dice que es de Él, como así es, ¿verdad? Amén. Había un tiempo donde un familiar podía redimirla, pero si no había quien la redimiera, entonces había un tiempo donde volvía a retomar la tierra, se le entregaba. Pero en cuanto a la venta de la casa, lo que queremos ver es cómo podía redimirla. Había esa oportunidad de redención y poder ver más o menos lo que es una redención. Quiero mirar una historia, una anécdota de un jovencito, un niño que le gustaba mucho lo que es los barcos. Y este jovencito en una ocasión se dispone a preparar un barquito. El jovencito prepara su barquito, este niño. Cuando lo prepara, venía de la escuela y en su tiempo libre se ponía con el barquito donde había un canal y él ponía su barquito en un lugar y se mandaba corriendo para esperarlo en otro lugar. Y así pasaba un tiempo con ese barquito jugando. Hasta que un día este barquito parece que este canal iba más rápido, tenía más agua. Y no tuvo la oportunidad de rescatar su barquito allá donde siempre lo esperaba. El barquito se fue y este niño un día ve en un lugar
que vendían muchas cosas, ve este barquito puesto en venta. Y el niño va donde el vendedor, oiga, ese barquito es mío. No, yo lo estoy vendiendo, dice el vendedor, el dueño del negocio. Yo lo estoy vendiendo. Dice, pero yo lo hice, es mío. Hasta que el dueño del negocio lo había comprado a alguien que se lo llevó. No se lo dio. Y le dice el niño, ¿cuánto cuesta? Aquel hombre le da el precio. Le da el precio. Pues el niño no tiene el dinero. Este niño hace un sacrificio donde cada día que los padres le daban el dinero de su merienda para la escuela, este niño guardaba una gran parte de este dinero hasta poder lograr obtener lo que costaba el barquito. Entonces fue y redimió aquel barquito que él había hecho y que había creado. Lo compró a precio de dinero después de haberlo hecho. Así que, amados, es importante entonces mirar que Dios a nosotros nos creó, que Dios nos hizo. Y queremos, amados, que vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 27. Por favor, Génesis 1, 27. Hermano Darío, si tiene el micrófono, nos vas a seguir ayudando para que miremos allí la creación de Dios para con nosotros. Dice así, Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y los bendijo. Continúo. Está bien, varón, gracias, déjelo ahí. Lo que queremos ver es, ¿quién nos creó a nosotros? Dios nos creó. De una manera, Dios creó todo, ¿verdad? Pero queremos visualizar aquí que Dios a nosotros nos creó. Pero ¿saben qué? Que Dios nos creó muy bueno. Verso 31, ¿qué dice el verso 31 acerca de la creación de Dios? Lo que Dios hace, lo hace perfecto, lo hace correcto, lo hace bueno. ¿Qué dice el verso 31 de Génesis 1? ¿Lo tenemos? Dice así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. ¿Cómo éramos la creación de Dios? Buena, ¿verdad? Hay algo más. Hay algo que se le añade, un apellido. Era en gran manera bueno. Y cuando Dios dice algo, así lo es. Entonces Dios nos creó bueno en gran manera. Alabado sea Dios. Fuimos criaturas, somos criatura de Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo a la imagen y semejanza. Yo quiero que vayamos, hermanos, que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Isaías, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Y que veamos algo allí. Algo que a nosotros nos puede, eso nos conmueve. Debe de conmovernos. Dios nos hizo bueno en gran manera. Vamos a ver Isaías capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. ¿Lo tenemos? Isaías, lo tenemos, varón. Amén. Leamos, por favor. Isaías 1, 1 al 4. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El rey conoce a su dueño, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Dejémoslo ahí, varón. Gracias. Amados, Dios nos hizo bueno en gran manera, ¿verdad? Y miren aquí, hermano, la sentencia de Dios, o sea, la queja de Dios, el dolor de Dios. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, gloria a Dios. Y oigan lo que dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oigan, amados, crié hijos, los engrandecí, los alimenté, los ayudé, los sustenté, le guié, y ellos se rebelaron contra mí. He escuchado padres decir, bueno, hace alrededor de un mes, veía a una señora por aquí, por el sur, creo que por el sur, de un hijo de ella, el cual le falta una pierna aún. Y este joven aún intentó violarla a ella. Y la expresión de ella era, miren, después que expresó varias cosas, la última expresión fue que dijo: ya yo quiero que lo maten. Ustedes ven. ¿Ustedes creen, amado, que esa madre en su interior quiere esto? ¿Querrá realmente esto? Es su hijo, le duele. Y veía otro aquí cerca, por ahí en la calle donde Teresa tiene la panadería, que salió un hijo de la cárcel y a los 2 días lo mataron. Y el padre decía: bueno, ya salí de esto. Amados, porque el mal de estas personas son tan grandes que aún sus padres no quieren tenerlo cerca. No es así el caso de Dios. No así el caso de Dios. Pero vemos, amado, cómo Dios expresa. Cómo Dios expresa aquí en Isaías. Él dice: oíd cielo y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. O sea, es decir, habla Jehová. Está diciendo, son palabras reales, son palabras verdaderas, son palabras que no tienen excusa, son palabras que no se tuercen. Y él dice: crié hijos y los engrandecí. Hermano, nosotros los que tenemos hijos, tenemos el conocimiento del sacrificio que uno pasa para llevar un hijo a ser ya un hombre o una mujer. Especialmente las madres pasan más cosas porque están ahí con ellos desde su nacimiento. Y muchas veces nosotros estamos durmiendo y la madre durmiéndolo por ahí, porque quizás tenemos que trabajar temprano en la mañana y ella pensando en que debe de dormir mi esposo porque mañana va a trabajar, se va y se sienta para... Bueno, pasó con Yocasta, mi esposa, ¿verdad? Cuando teníamos hijos pequeños. Entonces, se pasa mucho trabajo para criar un hijo. Y Dios dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué malos somos. Qué malos somos. Qué malos agradecidos es el ser humano. Pero cuando decimos es el ser humano, diga: yo soy un ser humano. O sea, yo estoy incluido en aquella maldad, porque Dios nos crió como sus hijos y nosotros le fallamos. Queremos ver, amados, en Génesis capítulo 3, versículo 1, para que veamos allí también este gran mal donde inició. Dice Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales
del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Amado, primera mentira que la serpiente o el diablo le dice a la serpiente. Dios dijo que no coman de todo árbol. ¿Usted entiende? ¿De cuántos árboles Dios dijo que no comiera al hombre, Adán? ¿De cuántos dijo que no comiera? De un solo, de la ciencia del bien y del mal. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente empieza una conversación con Eva, la cual ve el árbol agradable, bonito, hermoso. ¿Y qué hace Eva? Come del árbol. ¿Y qué hace también? Le da a Adán a comer del árbol. ¿Qué pasa entonces? Estas dos personas, ya saben que están desnudos, buscan hojas. Cuando Dios lo llama, Señor, nos escondimos porque estábamos desnudos. Mira, ¿y quién enseñó que estaban desnudos? Comieron de lo que yo le dije que no comieran. Se introdujo el pecado a la humanidad. Se introdujo el pecado a la humanidad. Entonces vemos aquí, como dice, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Queremos ver esto, amado, porque de ahí, si vamos, quiero que miremos algunos versos bíblicos en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículos 2 y 3. Veamos entonces qué pasa en la antigüedad con el pecado. Buscamos solo algunos versos, es amplio este tema, pero buscamos algunos versos para que veamos algunos puntitos, ¿verdad? Cuando entra el pecado, ¿qué tiene que hacer Dios para redimir, para perdonar al ser humano? Vamos a ver, hermano, Levítico 4, versos 3 y 1. ¿Quién lo tiene? Varón Darío, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que se han de hacer, que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Amén. Varón, está bien, gracias. ¿Qué ofrecerá por el pecado? ¿Y qué tuvo que ver este becerro con el pecado mío? Bueno, alguien tenía que pagar, alguien tenía que redimirme de ese pecado. Y Dios escoge un becerro sin defecto, que viene representando ¿a quién? A Cristo. Entonces, Dios viene y coge ese becerro para que sea sacrificado por mis pecados, en cuanto a aquellos que cometía el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa con esto? Romanos 5:12. El pecado pasa a todos los hombres. Romanos 5:12, vamos a verlo, varón de Dios, por favor, sígame ayudando en esta parte. Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice así, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Ahora, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, entró la muerte.
amados, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí estamos incluidos nosotros, ¿o no? Ahí estamos incluidos nosotros también. Así, amados, es importante que entendamos que pasó el pecado a todos los hombres. ¿Y a qué nos lleva el pecado? A la muerte. Efesios capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, verso 12 dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, a los pactos que Dios había hecho con Israel. No teníamos esperanza de salvación y estábamos sin Dios en este mundo. Entonces, ¿qué necesitábamos nosotros, hermano? Un redentor. Un redentor. Y por eso hemos titulado, ¿se acuerdan el título? El precio de la redención. El precio de la redención. Los animales cubrían los pecados de aquellos hombres que habían cometido pecado. Pero en Cristo es diferente. El libro de Juan capítulo 1 versículo 29. ¿Qué dijo Juan allí? He aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Qué quita? El pecado del mundo. Gloria sea a Dios. Este punto lo hemos titulado, este punto, el rescate perfecto. El rescate perfecto. ¿Por qué razón? Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Entonces, Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y queremos visualizar, amado, el precio de este sacrificio. Y tomamos algunos puntitos porque, como decía, este tema es demasiado amplio. Buscar los padecimientos, buscar el sufrimiento, el dolor, los dolores de nuestro Señor. Tendríamos mucho tiempo hablando de esto. Y queremos, amados, ver primer detalle. Filipenses 2, versículo 7. Filipenses 2, verso 7. ¿Qué dice la Biblia aquí? Filipenses capítulo 2, versículo 7. Hay un punto y un detalle que queremos ver. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Por favor, varón. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ellos semejante a los hombres. Amén. Se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse? Podemos visualizar la Cámara de Diputados o de Senadores. Tienen inmunidad, ¿verdad? Inmunidad en la cual pueden hacerse juicio. Ahora mismo tenemos en nuestro país una diputada la cual ha sido juzgada y ya su sentencia, ¿verdad?, ha sido dada de 5 años. Pero esta todavía goza de su inmunidad, en la cual todavía está en la Cámara de Diputados. Hay 2 formas de quitarse la inmunidad. ¿Cuál una de ellas es? Despojarme yo. Ella puede decir, yo me despojo de mi inmunidad. La otra es que la Cámara de Diputados o de Senadores se reúnan y la despojen de la inmunidad. El caso de Jesucristo, ¿de qué se está despojando el Señor? De ser Dios, amado. No es de cualquier cosa. Miremos el precio de la redención. ¿Se despojó de qué? De ser Dios. Es lo primero. Se despojó de ser Dios. Es importante que miremos que todo hombre busca engrandecerse.
¿verdad? Lamentablemente, la mayoría de los hombres buscan engrandecerse. ¿Qué buscó Jesucristo? Humillarse. Si leemos los otros versos que hablan acerca de este despojo de Cristo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, es importante que miremos que Él se despojó. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 2, versículo 4, queremos que veamos el nacimiento de Jesús. El tiempo se nos va. Lucas capítulo 2, versículo 4 hasta el 7. Por favor, varón. Leamos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Adelante, hermano. Sigue diciendo, ok, varón, gracias, hermano. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Saben lo que es un pesebre? Un lugar donde comen los animales. Estamos viendo el precio, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nacer en un pesebre. En un lugar donde el ambiente no es bueno, donde el olor no es agradable, donde no hay una higiene. Ahí nació el Señor. El precio de la redención. Queremos rápidamente seguir mirando. Cristo fue como niño amado, perseguido para matarlo. Como niño no pudo vivir en el lugar de su nacimiento, en su entorno familiar, tuvo que huir. Vamos al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13 y 14. Mateo, capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios así? Después que partieron ellos, está hablando aquí, hermano, poner un poquito en contexto, está hablando de los magos que vinieron a ofrecer, a alabar a Dios, o sea, a mirar a Jesús y adorarlo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El precio de la redención. Nace un pesebre, el rey Herodes por celo ahora lo quiere matar. Tiene que huir a un lugar donde no es su entorno. Qué pena, hermano, qué penoso. Qué penoso que nuestro Señor haya tenido que sufrir tanto por nosotros. Sigue diciendo, quiero que veamos también sus propios hermanos en Juan. Juan en su capítulo 2, capítulo 7, versículo 1 al 5, por favor. Que veamos allí también cómo sus hermanos, en vez de protegerlo, no creían en él. Y él estaba en ese lugar porque en Judea lo estaban también por matarlo. Y vamos a ver qué le dicen ellos. Juan capítulo 7. Dice así, Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos.
Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Amados, el sufrimiento del Señor. Mis propios hermanos no creen en mí. Y hay un lugar donde a mí me están buscando y no para darme algo más bueno, es para matarme. Y Miguel o Francis o Antonio, pero Ramón, vete a Catanga, vete al barrio Puerto Rico. Ellos saben que a mí allí no soy bien visto. ¿Voy a sentirme alegre yo con ellos? ¿Voy a sentirme contento? ¿No va a haber un dolor interno en mi corazón cuando mis propios hermanos que están para ayudarme, para socorrerme, ahora quieren que yo vaya a un lugar donde voy a tener problemas, donde quizás me van a matar? Ustedes ven el precio de la redención. No fue fácil, hermano. No fue fácil. Si vamos donde leíamos en Filipenses 2, versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los padecimientos, los dolores, lo que le hicieron a nuestro Señor. Fue despreciado, según Isaías, capítulo 53, versículo 7. Los desprecios vinieron a él y muchos versos más nos hablan del sufrimiento de Jesús. Pero quiero avanzar porque el tiempo se nos va rápidamente. Queremos, amados, ver el complot para matar a Jesús en Mateo, capítulo 26, versículo 1 al 5. Mateo, capítulo 26, versículo 1 al 5. Vamos a ver el complot que hicieron para matar a Jesús. Vamos a leer Mateo, por favor. Mateo en su capítulo 26, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Léalo, por favor, varón. Gloria a Dios. Amén. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Amén. Siga, varón, por favor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Amén. Amados, lo primero que queremos ver es que, como decía el varón Darío ahorita en la comunión, Jesús sabía lo que le iba a acontecer. Y él dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, esta palabra dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días será celebrada la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y hay este complot para matar a nuestro Señor Jesucristo. Queremos ver a Mateo, capítulo 27, versículo 36 hasta el 26 al 31, para que veamos allí la muerte de nuestro Señor. Vamos avanzando rápido porque el tiempo es nuestro enemigo. Mateo, capítulo 26, verso 27. ¿Lo tenemos, por favor? Mateo 27, 26 al 31. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Gloria a Dios. Siga, varón.
y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Gloria a Dios. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Amados, en todo este sufrimiento del Señor, en todo este sacrificio que pasó nuestro Señor, allí, amados hermanos, Cristo fue dejado por sus discípulos. Todos, cuando agarraron a Jesús, huyeron y se fueron. Solo Pedro le seguía y le seguía de lejos. Pero cuando Pedro fue confrontado y le dijeron que él era uno de ellos, ¿qué hizo Pedro también? Lo negó. Con maldición lo negó. Pero amados hermanos, nosotros sabemos que ser humano somos difíciles. Pero ustedes saben qué, amados, Cristo fue dejado por su Padre. En el momento más difícil de su vida, su Padre le abandonó. Lo abandonó el Señor porque, ¿por qué razón? Porque no le amaba. Mateo 27, 46 y 50. Por favor, Mateo 27, 46 al 50. Vamos a leerlo, hermano. Dice la Biblia así, Mateo. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamaba a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amado, en el dolor más grande, cuando está crucificado, cuando está en la muerte, cuando está, amado, con sed, está sufriendo, no puede respirar bien, porque el crucificado, amado, no tiene la forma de una respiración perfecta. Allí el Padre lo abandona. El precio de la redención. ¿Sabe por qué lo abandonó? Porque estaba cargado de pecado. Y esos pecados eran los míos. Esos pecados eran los suyos. Esos pecados eran los del ser humano. El precio de la redención fue grande. No tiene precio. No hay quien pueda pagar por sus pecados. Así como el sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo, he aquí el Señor, según dice en Hebreos capítulo 9, verso 23 en adelante, que hay un sacrificio perfecto, que hay un sacrificio que nos da a nosotros la oportunidad de ser salvos. Amado, el precio de este sacrificio, de esta redención, nosotros debemos de aprovecharlo. Nosotros debemos de meditar. Debemos de pensar que tú no podías pagar por tus pecados, que yo no podía pagar por mis pecados, que solo hay uno que pagó y que pudo hacerlo. Y yo quiero, amados, quedaron muchos textos por leer, pero yo quisiera volver a Apocalipsis. Apocalipsis, el texto principal, texto base, dice así, Apocalipsis 5, verso 9: y cantaban una nueva canción, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Nosotros, amados, tenemos una bella oportunidad. Cristo nos redimió del pecado. Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Y así como dice en Romanos capítulo 5, versículo 12,
que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero tenemos, como entró el pecado, así entró la vida por medio de Cristo. Entró la vida por medio de Cristo a todo ser humano, en la cual nosotros debemos, amado, aprovechar esta oportunidad. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Figura de quién? Figura de Cristo. Amado, amado amigo, amado hermano, el precio de la redención, ni tú ni yo podemos pagarlo. Vemos en los países, por lo menos en el nuestro, hay unos medicamentos que se llaman medicamentos de alto costo, que el gobierno lo tiene disponible para aquellas personas que sufren de algunas enfermedades que requieren de estos medicamentos, porque el precio no es asequible para la gran mayoría de la población, y el gobierno lo da gratuitamente. Lo da gratuito porque es barato, porque no tiene alcance la mayoría, no tenemos alcance para estos medicamentos. Eso pasa con la salvación. Es gratis porque tú no tienes la oportunidad de pagar por ella, porque yo no puedo comprar la salvación ni ganarme la salvación. No nos ganamos la salvación, es gratis, amados. Y brevemente voy a decir, con esto concluyo. Se cuenta que habían dos hermanos que vivían juntos, en la cual había uno fiel a Dios, que servía a Dios con agrado. Había otro que todos los días, casi siempre, salía a tomar. Era una persona conflictiva, una persona de problemas. Un día estaban tomando en un lugar y tuvo un problema y mató a otra persona. Este joven llega corriendo con el cuchillo en la mano y toca la puerta. Su hermano le abre y lo ve lleno de sangre. Y el hermano lo venían persiguiendo. Cuando tocan la puerta, el hermano mayor le dice: quítate la ropa. Se quitó la ropa y él se la puso. Tocan la puerta, abre la policía. Cuando abren, lo agarran inmediatamente. Y alguien pregunta: ¿Tú fuiste que mataste? No tenemos que decir nada. Su sangre lo delatan, su ropa lo delatan. Este joven sale callado y llega a la cárcel. Es sentenciado a la muerte. Y dice: quiero una última oportunidad. Quiero que me den un bolígrafo y un papel, en la cual escribe y le dice: miren, quiero que esta carta no sea violada, sino que después de mi muerte la den a mi hermano. Así lo hacen, matan a este joven y le llevan la carta. La carta decía algunas palabras y una de ellas era esa: mira, yo morí en tu lugar. He muerto y tu ropa ha sido he sido revestido en tu muerte, en tu ropa, y he muerto en tu lugar. Hoy espero que tú lleves mi ropa y que mis acciones tú las puedas llevar también. Eso hizo Cristo. Cristo llevó tu ropa sucia, tu ropa llena de pecado, mis ropas llenas de pecado. Y hoy Cristo nos da a nosotros la oportunidad de que nos vistamos en sus ropas para su gloria y su honra y para vida eterna. Dios les bendiga a todos. Qué hermosa será la mañana del domingo.